Un saludo cordial, soy Capsir y en esta ocasión les enseñaré a dar la vuelta a su auto en 180 grados de la forma más rápida posible existente hasta el día de hoy en Rocket League. En muchas ocasiones necesitamos girar rápido y podemos hacerlo de diversas maneras que aprendimos intuitivamente. Pero no siempre encontramos una forma que nos permita hacerlo de manera rápida y lo más importante, otorgándonos impulso. Es por esto que esta mágica y maravillosa técnica nos permite lograr ambos objetivos con una misma secuencia. ¿Qué mejor no? Muy bien, en entrenamiento libre, desactiva la cámara del balón y gira en torno al eje longitudinal. ¿Qué diablos estás hablando? Bueno, es el giro que uno hace al utilizar la acción rotar por el aire. Tienes que asignar algún botón. Yo utilizo el círculo, pero puedes ocupar el que tú quieras. Solo necesitas saltar, para eso yo ocupo el X, mantener ese botón para girar y mantener para algún lado, ¿ok? Por ejemplo, para la derecha o para la izquierda. Eso es todo. Este es el último paso que utilizamos en la secuencia, pero es necesario que lo practiques previamente. Una forma alternativa de dar la vuelta, pero es un poco más lenta, es haciendo un giro para atrás y luego el giro longitudinal. Puede que te sea también útil de vez en cuando. Muy bien, los pasos son los siguientes. Primero salta y da un golpe hacia atrás. Cuando estés acostado en el aire mirando hacia atrás, gira tu auto hacia adelante. Quedarás quieto en el aire y caerás en esa posición. Practiquemos eso. Saltamos hacia atrás. Cuando quedemos acostados en el aire, giramos hacia adelante y caeremos como un pez muerto. Cuando estemos cayendo acostados, giramos en el eje longitudinal, el paso que practicamos anteriormente, y caeremos con las ruedas sobre la tierra, que es exactamente lo que queremos. Ahora bien, esto lo podemos practicar y podemos dominarlo, pero siempre hay una forma más fácil de hacer las cosas y es solo si es que tienes algún botón que no utilices, que no lo tengas asignado. Yo, por ejemplo, no tenía asignado el L2 para nada, así que decidí asignarlo a la opción de girar por el aire hacia la derecha. Puede ser hacia la izquierda, no importa eso. Lo importante es que rote por el aire hacia algún lado. Entonces con este botón podemos hacer el último paso simplemente apretándolo. Entonces sería saltar, dar un golpe hacia atrás, devolverse para adelante y rotar por el aire hacia la derecha. ¿Por qué tenemos que cargar la palanca hacia adelante? Bueno, es muy simple. Tú cuando tiras para atrás el golpe, tu auto va a querer seguir rotando hacia atrás y vas a quedar en la misma posición. Por lo que cuando tú pones la palanca para adelante o el botón para adelante si utilizas teclado, lo que estás haciendo es contrarrestar la fuerza que va para atrás con la que va para adelante y quedas quieto en el aire como un pez. Y en ese momento es cuando rotamos longitudinalmente y caemos de pie. Básicamente es eso. Todo lo demás es mucha práctica. Y para eso mismo les tengo un pack de práctica donde tienen que utilizar esta técnica. Me parece que son 7 tiros. Tienen acá el código para que lo descarguen. Y ahí pueden practicar y practicar y practicar, porque créeme que aprenderéis. Si quieres ver este entrenamiento al 100% para que veas cómo se resuelve, te dejo el link aquí. No olviden que voy a estar recopilando todas esas situaciones donde utilizaron esta técnica en partidas, puede ser competitivas o en partidas no competitivas. Así que mándenme su link donde hayan subido sus videos de esta técnica. Voy a hacer un recopilado de los mejores de los que ustedes me mandan. Así que no olviden, aquí está el correo. Y por último, les mando un cordial saludo, un abrazo a la distancia, un besito, adiós. Un pez.